Adriana, estás muteada. Eugenia, perdón, estás muteada. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro. Agradecemos especialmente a todas las organizaciones que nos acompañan, la Fundación Avina, Konrad Adenauer Argentina, el Registro Único de ONGs de la provincia de Córdoba, a Info Ciudadanos y a la organización Puentes. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio de reflexión para ver juntos y pensar juntos las claves para comunicar en las organizaciones de la sociedad civil. Estamos junto a Pablo Baños, lo conocen seguramente por su trayectoria, y ahora voy a presentarles brevemente quiénes somos los que vamos a acompañarlos en este encuentro, en esta capacitación, en este seminario. Que tenemos pensado que durará alrededor de 2 horas, así que estamos abiertos a preguntas, abiertos a reflexionar sobre experiencias propias de las organizaciones, así que nos presentamos. Bueno, Pablo Baños es licenciado en Comunicación Social, tiene varios posgrados en Antropología Social y Política, en Comunicación y Género, Marketing Digital, e integra la Dirección de Comunicaciones de la Fundación Avina. Lidera la comunicación de Latitud R y es actual gerente de comunicación para América Latina de la Fundación Avina. Bienvenido, Pablo. Después le cedo la palabra. Bueno, mi nombre es Eugenia Etkin, soy licenciada en Comunicación Social, magíster en Dirección de Comunicación Institucional, finalicé mi doctorado en Comunicación y soy diplomada en Organizaciones de la Sociedad Civil y en Responsabilidad Social Empresaria. Soy miembro activo de Info Ciudadana y Puentes. Bueno, le damos comienzo formal a nuestro encuentro. Gracias, Pablo, por sumarte en este desafío de pensar juntos la comunicación. Gracias, Alejandro, por coordinar toda la cuestión técnica, así que le cedo la palabra a Pablo. Muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias a todos y todas que se están conectando. Si están desde Argentina, a las 3 de la tarde, ¿no? Una hora interesante para sentarse a escuchar. Gracias por la invitación y quiero proponer que realmente sea un espacio de intercambio, ¿no? No me siento en condiciones de enseñar, más bien compartir experiencias, compartir aprendizajes. Yo hace 15 años que trabajo en Fundación Avina, siempre en la comunicación, desde una mirada regional. Fundación Avina está prácticamente en toda América Latina, hemos hecho algunas cosas en África también, tenemos una mirada puesta en Europa, y me toca siempre pensar la comunicación de proyectos, de alianzas, desde mega tamaños a iniciativas mucho más aterrizadas en territorios muy particulares o en temáticas muy particulares, y verán, para cuando muestre un poco este primer ensayo de conversar, gran parte de esa experiencia haciendo cosas diferentes tiene que ver con una de las agendas que apoya Fundación Avina, que es la del reciclaje, con la inclusión de los recicladoras, de las recicladoras y recicladores de base en los sistemas de gestión integral de residuos sólidos como actores. Y la idea es, y me gustó mucho la invitación, traer esas experiencias de haber intentado al menos instalar un tema complejo, un tema que interpela, como ya vamos a ver en la presentación, y mostrar algunos caminos que pueden llevarnos a instalar otros temas similares, no porque sean de reciclaje, sino porque son realmente temas y temáticas sociales que no siempre logran competir en la atención de la audiencia o de los públicos a los que queramos llegar, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación. Perdón, Pablo, mientras Sí, Pablo comparte, pueden hacer sus preguntas. Abajo hay un lugar donde dice preguntas y respuestas y después las compartimos entre todos. sí, buenísimo. Yo no veo el chat ahora, entonces arranco directo, tampoco me veo a mí, qué raro.
esta presentación la llamé "Y la basura con qué se come", ¿no? Justamente en el comer como digerir y cómo la comunicación lo que hace es generar mensajes que esperamos sean digeridos y generen o cambios de comportamiento en el público o afiancen un comportamiento positivo, ¿no? Y el desafío es cuando las causas que queremos comunicar interpelan, generan tal vez incomodidad, generan querer mirar para otro lado, generan bloqueo porque es demasiado fuerte para mí, ¿no? Y arranco la presentación con esa imagen que ya me la han criticado otras veces, pero no tengo una mejor porque no se entiende lo que se ve y lo tengo que explicar. Eso es en el basural de zona 3 de la ciudad de Guatemala, un basural gigantesco que colinda con el cementerio de la ciudad. En ese basural trabajan 10.000 recicladores diariamente, se ganan la vida como pueden juntando materiales, pero el cementerio se está derrumbando, hay como una especie de B corta entre el cementerio y el basural, y hay ataúdes con restos humanos que se desmoronan, pedazos del cementerio se desmoronan sobre el basural, ¿no? Entonces, intentar contar alguna historia o trasladar algún mensaje, en este caso de reciclaje y de inclusión de recicladores, con una imagen así, con un abordaje comunicacional de mostrar restos humanos en un basural, eh, puede ser un golpe muy fuerte al estómago, ¿no? Acá me pongo en lenguaje boxístico, aunque no entiendo nada de boxeo, pero probablemente lo que genere es dolor y genere rechazo y las ganas de salir corriendo y no escuchar de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, arranco por lo que entiendo, a veces se utiliza en la comunicación y a veces es necesario, pero no creo que sea el caso en resultados de impacto, de conversiones, de involucramiento de una audiencia, ir tanto por el golpe a la boca del estómago, ¿no? Hoy también, y desde hace tiempo, los filtros y hay un abordaje también artístico, si se quiere, y cultural de la basura, de los residuos, y poder mostrar un basural con esta foto tan linda, ¿no? Pero no deja de ser un basural este, que trae una parte del mensaje apenas, ¿no? Que trae una puesta, una visibilización de un problema, un intento de invitación a prestarle atención a un tema, pero que una vez más no deja de ser el mismo golpe anterior, pero con filtro, ¿no? Con un poco de mejoramiento estético. Y por supuesto que uno puede pensar o transitar, ¿no? Una exposición fotográfica sobre lo que sucede en un basural y todo lo demás, pero entiendo que el mensaje se queda corto una vez más y que la comprensión y la digestión que hace el público no termina de quedarse con todos los nutrientes del mensaje, ¿no? Entonces, eh, un paso ya distinto de mostrar restos humanos en un basural puede ser mostrar un basural con una foto buena, pero queremos ir un poco más allá en el desafío de cómo contar estas historias, ¿no? Eh, Acá sigue siendo esto el basural de zona 3 de Guatemala. Ahí tuvimos la suerte de hacer un taller con 25 periodistas guatemaltecos, pero ya vamos a hablar del tema de la gestión de prensa más adelante. Eh, pero aquí vemos, justamente se ven a los recicladores caminando detrás de las máquinas que van aplanando en este relleno sanitario barra basural los residuos y buscando ahí qué pueden encontrar. Les decía, en ese basural trabajan diariamente 10.000 personas revolviendo la basura, no hay ninguna condición de cooperativizados o de espacios, es caminar por un terreno hecho, construido de basura apilada a lo largo de los años y donde parte del agua que llega a la ciudad de Guatemala con las lluvias torrenciales de Centroamérica desagua por tuberías de la ciudad en el basural y genera que esa basura se vuelva de repente líquida y ya ha habido deslaves donde han muerto según cifras oficiales siempre son pocos, 10, 12, y según los que viven ahí, 100 recicladores, aplastados, engullidos por la propia basura en la que buscan eh, ganarse la vida, ¿no? Y no deja de ser una historia potente, creo, esta que estoy contando, una historia interesante que puede generar una buena crónica, pero sigue siendo un mensaje súper duro y un golpe, en este caso, al mentón, ¿no?
Luego de esta especie de paseo por algunos infiernos, como uno los puede imaginar, eh, lo que mostramos acá es cooperativas, donde recicladores efectivamente uniformados, con protección, con buenas condiciones, reciben, ojalá idealmente, residuos ya que ha separado previamente una persona y hacen una separación, un triaje mejor y se ganan la vida en un contexto casi que ideal. Eh, y sin embargo seguimos viendo basura en la pantalla, seguimos viendo basuras, imaginamos olores, imaginamos incomodidad, ¿no? Creo que la reacción de todos básica que tenemos con nuestros residuos barra basura es sacar una bolsa fuera de la casa y que el día siguiente no esté y no saber nunca más qué pasó, ¿no? Yo voy a estar todo el tiempo distinguiendo basura de residuos. Justamente un reciclador de una de estas cooperativas me dijo, la basura no existe, ¿no? Lo que hay son residuos mal dispuestos. La basura la creamos cuando disponemos mal un residuo, ¿no? Entonces, hago apenas esa aclaración técnica que no es puro eh, tema académico, porque claramente no soy académico. Entonces, vuelvo, digo, sigue siendo ya una imagen más positiva, un abordaje más positivo, una historia que es muy distinta a la que estaba contando en las imágenes anteriores. Y por imágenes, quiero decir abordajes, ¿no? No solamente estamos hablando de imágenes, es el tipo de abordaje, pero sigue estando ahí el residuo, la basura, las moscas, el mal olor, y sigo pensando que es muy fácil que un público baje una persiana y no quiera seguir escuchando el mensaje. Entonces, pensamos cómo llegamos a la razón, cómo llegamos a los públicos por otros caminos, ¿no? Cómo nos apoyamos en lenguajes diferentes, cómo nos apoyamos en maneras de decir, en formatos diferentes. Y acá, insisto, lo que estoy trayendo son experiencias en las que hemos hecho ahí ensayo-error. Yo sé que acá no estamos descubriendo la pólvora, el hilo negro, como dicen en México, o el agua tibia, como dicen también en Centroamérica, pero creo que es una forma de reflexionar cómo podemos contar realmente las historias de las organizaciones de distintos lugares. Y lo que ven en pantalla es una campaña que hicimos también, empezando a pensar el lenguaje pop, el uso de imagen, el uso de ilustración, de iconización, para contar lo mismo, no para esconder la situación tan grave o esconder que sí generamos todos los días residuos y que algo hay que hacer con eso, sino poniéndolo en un formato asimilable, digerible, comprensible y que ponga al público en una actitud de recibir el mensaje al menos y de ojalá empezar a mejorar o cambiar actitudes a partir de ese mensaje. En esta campaña poníamos al reciclador de base y la recicladora de base como un superhéroe y la información que ven en pantalla alrededor de cada reciclador serían sus superpoderes, ¿no? Esto en un mundo donde Marvel y DC Comics y las películas de Hollywood de los superhéroes han tenido como un momento de mucho consumo popular, nos pareció que hablar de superhéroes sin exagerar, sin victimizar y sin ser como subsidiarles la vida al pobre eslabón de la cadena que es el reciclador, sino con la creencia y la convicción de que son superhéroes, que tienen superpoderes, que alargan la vida útil de un envase, porque lo ponen a circular en lógica de economía circular, de un relleno sanitario, porque llega menos material, porque hay material que se recicla, evitan que dióxido de carbono llegue a la atmósfera, que plásticos lleguen al mar. Realmente personas que se dedican a eso por el mundo, por el planeta, por sobrevivir, eh, pueden ser considerados superhéroes y por eso nos pareció una manera de comunicar interesante ponerlos en ese rol sin disfrazarlos, ¿no? Sin hacer un Comic Con acá, sino simplemente destacando esos superpoderes con un poco de una estética pop. Esto se armó para Hábitat 3, la conferencia que hace cada 20 años Naciones Unidas por el Hábitat. Los recicladores, obviamente, y el reciclaje inclusivo están fuertemente concentrados en las ciudades y la verdad que
tanto para los recicladores como para el público, funcionó como un disparador de reacciones muy, muy interesante. Quiero verla ahora. Vamos bien. Eh, Paso a una segunda experiencia. No sé si la mayoría o todos los que están en la sala son argentinos o latinoamericanos. La invitación salió por redes. Puede haber llegado gente de distintos lugares. Muchos deben conocer a Ricardo Siri, a Liniers, este cartunista argentino que nos ha encantado con sus personajes, el Ni Una Menos famoso, ¿no? de su Enriqueta, ha realmente recorrido el mundo y él tiene una historia gigantesca y un posicionamiento muy grande como cartunista en América Latina y también anda por Estados Unidos triunfando mucho. Es más, creo que hace tiempo vive en Estados Unidos. Y para un evento que realizamos de lanzamiento, de reunir a todo lo que es el mundillo del reciclaje inclusivo en Bogotá en 2018, nos pareció una buena idea que la gráfica, la estética del evento, fuera algo que tuviera, que fuera fácil reconocer a un artista y a alguien con quien uno, en general, creo yo, empatiza muy fácilmente, como es Liniers, ¿no? Yo siempre que presento esto a públicos latinoamericanos, algunos lo conocen y son fanáticos y otros no lo conocen. Creo que no hay nadie que apenas lo conozca a Liniers, pero funcionó traer ese trazo, sus personajes. Ahí pueden ver que en el centro de esta gráfica que busca contar economía circular, reciclaridad, está uno de sus duendes. Claramente uno identifica que es el trazo de Liniers, además que le pedimos que lo firmara como para darle más peso y hacer más fuerte el mensaje. En definitiva, pensamos, si Liniers habla o dibuja sobre reciclaje, sobre recicladores, esto quiere decir que es un tema que interesa, que es un tema cool, que es un tema que está bueno y que a ver qué más hay detrás de esto, por qué a Liniers le interesó, por qué Liniers puso sus personajes, su firma, su credibilidad como artista en algo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, además que por supuesto Liniers tuiteó la gráfica, nos apoyó. Esta gráfica estuvo hecha para ser usada durante el evento, tuvimos un acuerdo de los derechos de la gráfica para que no fuera mucho más allá, pero realmente cobró vida y hoy es una obra de arte realmente esta gráfica para mí. Creo que apoyarse en artistas que tienen, más allá de su traza y de su habilidad artística, una credibilidad y una legitimidad grande en ciertos públicos, funciona súper bien en cuanto a la instalación de imágenes, en cuanto a la divulgación o la circulación de esas imágenes, cuando hay un compromiso del artista, y permite transmitir muy fácilmente un mensaje sin mucha explicación, sin mucha técnica por detrás, ¿no? Creo que, y voy a apurar un poco para dejar tiempo para preguntas, ha sido un ejercicio muy interesante. Hay otros artistas que lo hacen, tenemos artistas, y está bueno siempre aterrizarlo, un artista que tenga reconocimiento y credibilidad en el territorio al que se quiere llegar. Entonces, compartía esta gráfica. Eh, Simplemente ahí ven cómo se aplicó y cómo funcionaba en todas partes la gráfica que creó Ricardo para el evento. Y tercero, para cerrar, y me voy a apurar, voy a ir un poco más rápido, es una experiencia que hicimos con un medio, son de Paraguay, pero realmente tienen trascendencia regional. Ellos ganaron en 2018 justamente el premio de la Fundación Gabo en la categoría Innovación. Surtidor es un medio ilustrado. La información la digieren y la traducen en ilustraciones. Y llevamos al Surtidor un taller que hicimos con periodistas de toda la región, con Daniel Lizárraga, que es un periodista mexicano para facilitar, con Fundación Gabo también, a que se embebieran del tema del reciclaje inclusivo, y después desarrollamos con ellos un híbrido entre reportaje investigativo y curaduría de nuestro lado, con 6 historias ilustradas sobre reciclaje inclusivo, las mujeres en el reciclaje inclusivo, la basura electrónica, las islas de plástico en el mar, un pantallazo de reciclaje inclusivo por América Latina. Después les voy a poner en el chat el link a donde están esas historias.
Y entonces, una vez más, si recuerdan las fotos del inicio, del basural y de la gente reciclando, y las comparan con esta foto de la izquierda de la mujer, o las del centro, o la de la orquesta esta, que es un caso muy particular, pero no viene el caso, eh, que hacen los instrumentos con residuos, ¿verdad? Una orquesta que está en un vertedero en Cateura, en Paraguay. Me permite contar de una manera muy diferente y llegar de una manera muy diferente a los públicos, sin esconder, sin poner filtros que editen demasiado, sin poner nada abajo de la alfombra, ¿verdad? Se ven rostros, se ven los mismos rostros sufridos, se ve el mismo basural, pero con otros colores, con una ilustración muy cuidada, y con una información, cuando vean los scrolling que genera el surtidor, van a poder ver, hay piezas preciosas, y mientras disfruto una pieza bella, estoy entendiendo, aprendiendo, incorporando mensajes, en este caso sobre cómo reciclar o cómo apoyar el reciclaje inclusivo, ¿no? Eh, Verán, son ilustraciones de altísima calidad, y esto, insisto, fue una alianza que tuvo un híbrido entre, nosotros curamos de alguna manera los contenidos, pusimos a disposición fuentes, referencias, documentos, datos, y ellos hicieron su reporteo también, y juntos construimos esta, esta serie insisto, son scrolling, son como páginas, ¿no? Para uno poder recorrer, son 6 historias. Luego hicimos con ellos otras vinculando el tema de reciclaje y COVID, que no las incorporé en esta presentación, pero insisto una vez más, el tema acá es cómo contamos en otro lenguaje, en otro formato, y logramos que los mecanismos de defensa que se activen inmediatamente ante un tema que interpela, de alguna manera se disuelvan y los mensajes puedan llegar. Voy a quedarme por acá para no abusar del tiempo. Podemos dejar, después en todo caso comparto en el chat, como decía, el link, pero para dar espacio son tal vez 5 minutos, si te parece, Eugenia, si hay alguna consulta, alguien que quiera profundizar algo, con mucho gusto. Bueno, te felicitan todos por tu casa de atrás y por y por el entorno en el que vivís, así que eso, nobleza obliga, lo tengo que decir. La otra es la pregunta, estas causas complejas que no son fáciles, como vos decís, de digerir para todos. Una manera es la gráfica que ayudó, ¿sí? Y otra es cómo lo sostenés en posteos, en las redes sociales, como para no abrumar con esta hiperrealidad tan dura, ¿no? Ujú. Sí, a ver, nosotros no podemos en Latitud R esquivarle a esta realidad, porque es nuestro tema, nuestra causa y nuestra razón de cada día. Sí buscamos, y todas estas piezas obviamente que han alimentado y alimentaron redes y conectaron la página y las usamos por WhatsApp también, pero sí alternamos mucho con una especie de curaduría de contenidos vinculados a, ¿no? Entonces, porque esta causa, y creo que todas las causas en general, y que por eso digo, esto es muy fácil de después pensarlo y aplicarlo a otras causas, tienen conexiones. Hablar de reciclaje inclusivo no es hablar de medio ambiente e inclusión social. Es hablar de economía, de uso de recursos públicos, de cambio climático, de acción climática, de organización social, de innovación. Entonces, cuando todas esas subcausas que conectan y que están de alguna manera conectadas con el reciclaje inclusivo, las puedo hacer emerger y las puedo visibilizar curando contenidos que permiten ese cruce, voy alternando información que es más dura de reciclaje inclusivo o más dura de mostrar recicladores y todo esto, y puedo alternar con contenidos más vinculados a innovación y que uno se entere cómo, por ejemplo, se hace madera plástica y eso genera que materiales que antes no se reciclaban, ahora sí se reciclan. Puedo alternar con data que conecta uso de recursos públicos, porque en definitiva la gestión de residuos en todo el mundo es estatal y es local, se realiza desde los municipios. Entonces, puedo buscar un poco de participación ciudadana, mostrando cómo los impuestos que pagan se destinan a la gestión de residuos y que uno puede incidir como ciudadano ejerciendo sus derechos de que esa gestión sea de una manera u otra.
Puedo traer incluso productos de conocimiento, ¿no? Hay mucha falta de información en el tema del reciclaje inclusivo, falta mucho dato, pero sí hay una producción nueva de mucho contenido que busca aterrizarlo como por temáticas, ¿no? Está la famosa ley REP, que es la responsabilidad extendida del productor, que dice que la empresa que genera un residuo es la que tiene que hacerse cargo de que ese residuo circule. Entonces usamos mucho conocimiento y lo ponemos a disposición, generamos mucho conocimiento y entonces ya tenemos una imagen más o un post, digamos, más vinculado a la tarea dura, algo más a producción de conocimiento consolidado, documentos aterrizados, algo más de curaduría de otro contenido, pero que visibilice estas conexiones. Y de esa forma creo que buscamos siempre generar lo mismo, que es una reflexión y para quien lo necesita, ese cambio de actitud, ¿no? Bien, hay otra pregunta de Federico, que es, ¿qué repercusiones tuvieron al presentar a las personas que trabajan en la basura como superhéroes, ¿no? Que creen que podrían haberse arriesgado a ser criticados por presentar de esta forma a personas que muchas veces ceden en su dignidad para efectuar este tipo de tareas. Buenísima la pregunta y es algo que me olvidé mencionar. Nosotros hicimos, y todo el trabajo que hace Latitud R, siempre con el reciclador sentado a la mesa. Latitud R tiene empresas, son 4 empresas, está el Banco Interamericano de Desarrollo, está Fundación Avina, que es la ejecutora de toda la plataforma, y está la Red Latinoamericana de Recicladores sentados a la mesa en la toma de decisiones, el mismo que cualquiera de las empresas que forman parte, o que Fundación Avina, o que el Banco Interamericano, o que BitLab, que también es un brazo de BIT que forma parte. Entonces, nosotros presentamos y fuimos construyendo con ellos estos aspectos y la verdad que eso garantizó que fueran muy bien recibidos. Les encantó verse representados así, muestran con orgullo, en las cooperativas andan por ahí impresiones de estos pósters, y esto sí es algo que se hizo para 2018, pero que constantemente reeditamos porque no pierde en absoluto vigencia, no ha perdido para nada vigencia, podemos hacer nuevas ediciones y podemos buscarles vueltas estéticas, pero en ese sentido, tanto en la comunicación que hacemos como en la parte más programática, el reciclador de base está sentado en la mesa y no aterrizamos soluciones como en paracaídas, ¿no? Pero es buenísimo eso, es impensado querer contar algo sin conocerlo, y eso sí nos toca. Yo hago turismo de basurales, me conozco más basurales que en Latinoamérica que lugares famosos, pero vivirlo desde ahí, escucharlos, verlos trabajar, entender las condiciones, no que me las cuenten, y por eso llevamos a periodistas también a que vivan esas condiciones, y tenerlos sentados en la mesa de conversación garantiza ese cuidado. Buenísimo. Bueno, Pablo, ¿querés que sigamos y después leemos más preguntas? Anímense a preguntar, está el chat ahí abierto. De paso eh, me busco un vaso de agua y de rapidito. paso, exactamente. Bueno, ¿qué les voy a compartir siguiendo la línea que planteaba Pablo? ¿Sí? Eh, Sobre todo reflexionar desde la comunicación, y hay muchas organizaciones en la sociedad civil que, que están presentes, es los desafíos que nos impuso la pandemia. Porque la pandemia no solamente nos puso en jaque a nivel sanitario, a nivel laboral, sino sobre todo en nuestras organizaciones a nivel comunicacional. ¿Qué significa esto? Estábamos acostumbrados desde nuestras organizaciones a plantear actividades en general presenciales. Si hacíamos una recaudación de fondos, convocábamos a un evento masivo o a algo presencial. Entonces, la pandemia nos vino a imponer determinadas cuestiones en la comunicación que nos agarró todos imprevisto. Es decir, cómo empezábamos a operar desde la comunicación, ¿no? Todos de un día para el otro debimos empezar a manejar Zoom como expertos, a manejar las redes sociales, que eran los espacios de circulación de nuestras comunicaciones también como expertos. Entonces, esto vino a ponernos también en jaque en la comunicación.
Y una enseñanza que creo que a todas las organizaciones nos vino a tocar la puerta era encontrar una voz propia en este mar de información y sobreinformación que teníamos y tenemos durante la pandemia. ¿Qué era lo que nosotros como organizaciones queríamos decir? ¿Qué es lo que venimos, con qué queremos conversar? ¿Con qué, a quiénes queremos involucrar en nuestras comunicaciones? Y algo súper interesante que también nos planteó es poder diferenciar que al final entendiéramos que comunicar e informar no era lo mismo, que comunicábamos desde la acción y podíamos informar sobre redes, podíamos informar en territorio o comunicar a través de espacios digitales. Y esto es lo que vino a interpelarnos, como dice Pablo, durante la pandemia. ¿Y qué nos pasa también a las organizaciones? Estamos y competimos en un mercado sobresaturado de información. Es decir, y encima en un mercado desigual. Tenemos que competir con muchísima información y no sabemos cómo a veces presentar la nuestra o ser escuchados o que esa información tan valiosa que tenemos en nuestras organizaciones, alguien le dé un sentido. Entonces, en este mar de sobresaturación, más que dar más información, lo que se necesita es dar sentido a nuestra información. Todos conocemos en nuestras instituciones y a sobradas cuentas nuestros temas: educación, salud, desarrollo social, alimentación, el que fuere. Somos expertos en ese tema. Entonces, es como revalorizar nuestras causas, es decirle a los otros, porque eso se trata de la comunicación en organizaciones: este es mi tema, yo lo sé. Recién contaba Pablo, ellos saben de reciclado, saben de su expertise es de eso, en este programa que presento, y bueno, hay que salir a hablar de lo que uno sabe, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos desafíos? Y les propongo que pensemos tres, aunque sea en este inicio, para después retomarlos en la última parte. Primero, saber que la visibilidad no te da confiabilidad. Es decir, una organización puede ser altamente visible y no confiable. ¿Qué nos hace ser confiables? Que sostenidamente en el tiempo nosotros podamos decirle a los otros información certera, información seria, información confiable. Entonces, más que competir por cantidad de información, por cantidad de gacetillas, más que por atención, compitamos por confiabilidad, por ser que los otros me llamen y me convoquen por la información que ofrezco. Por eso, cuando conocemos bien nuestras causas, pongo el ejemplo de educación. Si nuestra organización conoce el tema de educación y sabemos, tenemos datos, tenemos cifras, podemos mostrar historias de vida de nuestras causas, convertirnos en referentes de ese tema. Nos van a llamar, nos van a convocar, vamos a aparecer en más posteos si damos información que al otro, que valga la pena para el otro, ¿sí? Y con esa información, muchas veces las organizaciones estamos como muy ensimismados, es decir, bueno, trabajamos nosotros con esta información que conocemos, pero está más que evidenciado que cuando uno logra armar redes con otras organizaciones, con otros actores, con público, privado, el que fuere, logra tener mayor pregnancia, mayor recordación, mayor influencia también. Así que esto también es un desafío que nos podemos plantear como organización, ¿sí? Conjuntamente con organismos públicos o privados. Otro desafío, el segundo desafío, es que podemos tener la mejor, la más clara, la más seria contenido y presentarlo de una manera que a nadie le interese o que genere rechazo.
Es lo que contaba Pablo recién. Es decir, si mostrás un basural con una foto muy fuerte, muy realista, de mucho impacto, pero quizá no logre la empatía. Por eso lo importante también tiene que ser interesante. Tiene que ser presentado de forma diferente, porque es así cuando logramos que el otro se enganche con nuestras causas, que no significa ser superficiales en la presentación, sino es una forma. Fíjense esto, esta información puede ser súper interesante, valiosa para la humanidad, pero si la presento de esta manera, que no dan ganas para leerla, que hay un rechazo, inclusive lo mismo con el WhatsApp cuando vemos que hay 102 mensajes, ni lo leemos porque ya de antemano nos genera esta situación. Entonces, ¿qué podemos ofrecer? Desarrollar calidad informativa, pero también información accesible. Una información que no se entiende, que no es accesible, es una información que murió ahí. Es decir, tratar de, como nos contaba Pablo, de ofrecer estos contenidos de forma, de una forma no solamente estética, sino que llame a involucrarnos, ¿sí? Por eso es lo que uno en todos estos años que ha trabajado en organizaciones ofrece, más que competir por atención, mejor que nos conozcan por confianza. Mejor dar un buen número y no dar un mal número y no aparecer nunca más en un medio, o que no nos llame un periodista, o que nos equivoquemos en cierta información y que ya nuestra reputación no sea tan buena como la tenemos, ¿sí? Y el tercer desafío, que es un desafío que ahora va a retomarlo Pablo, que es el relacionamiento con la prensa, muchas veces tenemos que aprender a leer los temas que circulan en la opinión pública. Y los temas que circulan en la opinión pública en general los mueve la prensa. La prensa tradicional de programas televisivos, lo que fuera, pero también en la prensa y el periodismo dentro de las redes. Por ahí hay temas que instalan los medios y que, si bien no están directamente asociados a nuestra organización, sí nuestra organización tiene información suficiente para hablar sobre esos temas. Entonces es como colarnos en los temas en los cuales la opinión pública está conversando, ¿sí? Y por ahí, bueno, no está conversando sobre la educación específica que hacemos o sobre el tema de educación, pero sí nosotros podemos colaborar con ciertas cifras, datos y ser o promover ser fuentes de información. Es lo que se denomina como un activismo informativo. Y en esto también es un desafío para las organizaciones, en convertirnos en productores y difusores de información. Hoy la gratuidad que dan las redes sociales, la posibilidad de expresarnos es muy grande. Entonces, podemos tener esa capacidad, pero hay que hacerla. La comunicación no se hace sola, no se hace de un día para el otro. Hay que poner el cuerpo, hay que poner el espíritu, hay que hacerlo, es decir, es un proceso que implica un involucramiento de cada uno de los que participan en las organizaciones. ¿Y qué podemos hacer con ese activismo informativo? Podemos convertirnos en referentes de las causas. Hay muchas organizaciones que se menciona solamente el nombre de las organizaciones y las asocian a su causa. Y también saber que hay que aprender a comunicar las causas de formas creativas, porque es el lenguaje el lenguaje que genera enganche, que genera empatía, que genera una conversación con el otro. Es decir, este activismo informativo también requiere de las formas. Poder aportar en este activismo informativo nuestra mirada particular como organizaciones. Pero insisto, esto se hace a diario, no nace de un día para el otro, ¿no? Y saber también lo valioso que son las organizaciones
hay muchísimos temas que nacieron como demandas en las organizaciones de la sociedad civil y pudieron convertirse en política pública o en una ley. Acá solamente les muestro algunos, pero el poder que tienen o que tenemos las organizaciones no solamente es comunicacional, sino que tiene una incidencia política importante. Pero eso es con trabajo, con estudios, con informes, y saber, como mencionaba Pablo, que no todas las comunicaciones van dirigidas a todos. Eso es un gran error. Cada vez las audiencias están mucho más segmentadas. Quizá para que un tema se convierta en ley, mis públicos prioritarios sean los legisladores, los diputados, la arena política que se llame, y los medios de comunicación. Pero que para otras instancias como contar una historia de vida o narrar un suceso de la organización, un posteo en Instagram tenga mucho más valor. Y esto después lo voy a retomar como las diferentes herramientas de comunicación tienen finalidades específicas propias. Lo que sí me parece importante en esta primera etapa de la presentación es poder reflexionar sobre estos desafíos comunicacionales que nos impuso la pandemia, que nos ha puesto a desafiar nuestras propias tradiciones en comunicación, y eso está muy bueno, y es un desafío que tenemos que aprender, y empezar a ver que lo que se trata, al fin y al cabo, es establecer conversaciones con otros. La comunicación en instituciones, en organizaciones de la sociedad civil, no es más que la conversación formal que hace una institución con diferentes públicos. Entonces, saber qué contenidos les voy a proporcionar a uno, qué contenidos para otro, y para eso definir diferentes herramientas de comunicación. Bien, la idea de esta primera parte es reflexionar sobre estos grandes cuestiones comunicacionales. En la segunda parte, lo que les voy a proponer es que veamos en qué nos puede colaborar cada red social, cada herramienta de comunicación para que podamos enfocar y determinar los instrumentos específicos de comunicación que queremos lograr, ¿sí? Porque por ahí hay cuestiones comunicacionales en territorio que se mantienen y hay otras que han variado. Hay otras, como las conversaciones en red, en las que uno decide o no participar, pero son posibles. Bueno, no sé si habrá algunas preguntas, hay algunas preguntas previas a Pablo, pero les ofrecemos estos espacios para que reflexionemos juntos, para que estemos de acuerdo o en disenso, pero sobre todo para que sume a nuestras organizaciones. Sé que hay muchas organizaciones que están participando y en la diaria ven estas cuestiones comunicativas que digo, no hay que confiar en que la técnica resuelve la comunicación, pero sí poder pensar que algunos instrumentos de comunicación nos ayudan, nos potencian, ¿sí? Ahí, Eugenia, hay una pregunta puntual. Tomás Jara pregunta, ¿creen que el colectivo de ONGs, OSC y fundaciones se beneficiarían de la creación de alianzas entre sí? ¿Cómo se podría lograr promover la creación de redes y alianzas entre organizaciones de la sociedad civil? Bueno, me permito contestarla, Pablo, y si después querés No, creo que era agregar. para vos directa. Pero sí, yo confío plenamente, Tomás, en que trabajar en red siempre suma. Y no es hacer un trabajo interinstitucional, es decir, un sello que bueno, que me junto con esa organización o con ese sector, estado, privado, lo que fuere, sino que toda alianza en red trae beneficios a largo plazo. Es decir, mi causa se puede multiplicar, mi causa puede amplificarse a través del trabajo en red. Sé que es muy trabajoso para las organizaciones. ¿Por qué? Porque a veces la comodidad de trabajar solos
es como que todo fluye, pero también tiene un techo. En cambio, trabajar en red, articular miradas similares, poder hacer estos encuentros como lo estamos haciendo con Pablo, interinstitucionales, en los que cada uno pone sus capacidades, promueve sus miradas, es beneficioso para las organizaciones. Entonces yo sí confío en que benefician las alianzas, y alianzas sobre todo colaborativas, que tengan sentido, ¿no? Porque si no es un sello institucional que muere en un informe de la organización. ¿Y cómo se puede promover? Creo que por cuestiones temáticas, por afinidades de causas, por querer lo mismo, por objetivos comunes. Me parece que se viene el trabajo en red, que ya no va a ser una opción. Buenísimo. Y ahí, conectando un poco, creo que el trabajo en red se viene para todo, ¿no? Ahora cuando hablemos en los siguientes minutos de periodismo y de gestión de vínculos con medios, se vienen estas dos realidades como casi que opuestas. Lo hiperlocal, ¿no? El periodismo mega local que está analizando historias súper locales donde las organizaciones son las que tienen las historias, están ahí, ¿no? Ahí ya vamos a hablar de cómo convertirse en fuente. Vos mencionabas un poco esto de cómo ser referentes, cómo no ir a buscar la atención, sino a ofrecer calidad de historias y contenidos. Y lo otro es el periodismo colaborativo, transfronterizo, transnacional, ¿no? Las grandes alianzas de periodistas que incluso se salen de sus medios, hacen un reportaje para un tema que puede ser como la migración o otros temas del acceso al agua, que puede trascender fronteras naturales, y dejan de lado la competencia y publican lo mismo. Hace poco tenemos una experiencia que nació de Argentina, Redacción, el medio, este medio nuevo, pero que va avanzando muy bien, lanzó la red de periodismo humano, ¿no? Es una serie son 8 medios, es de Argentina, Colombia, Perú, Cuba, Venezuela, Chile y no me acuerdo los demás, y comparten coberturas, e incluso hemos hecho una experiencia ahora de la cobertura. Ellos comparten reportajes y los publican, ponen una gran bolsa de reportajes y todos publican los de todos, pero ahora hicimos la experiencia los invité a hacer la cobertura de un evento regional desde su mirada de red, y es esto, ¿no? La colaboración, el trabajo conjunto en el mundo pandémico en el que estamos, vino para quedarse por escasez de recursos y por eficiencia de uso de recursos, ¿no? Acá, Exactamente. Acá María Luz sí, apoya esto, ¿no? Hola María Luz, querida. Ella dice alianzas entre instituciones con agenda de trabajo acordada, responsables de gestión y plazos de concreción. ¿Qué es lo que dice Pablo? Si no hay acuerdos previos, si no hay objetivos comunes, si no hay una mirada hacia un objetivo mayor, la red no existe, es solamente un sello, es un actuar entre dos o tres organizaciones. Pero cuando hay un objetivo común, con gestión, que se gestione, me parece que por ahí va la cuestión de red y alianzas. y aprovecho que no hay otra en este momento en el chat, que seguramente están todas las personas participando pensándolas, pero te quería preguntar, yo mencionabas esto y esto que hablábamos recién, ¿no? Cómo desde la sociedad civil saberse, o de una organización, saberse que uno tiene la historia que necesita ser contada, ¿no? Porque a veces creemos que tenemos historias pequeñas o que tenemos historias de nicho, o a veces sirve que sean de nicho también, ¿no? Pero ¿cómo, qué más hacer que buscar a la prensa y usar las redes para que estas historias trasciendan, ¿no? ¿Cómo se las puede analizar, reflexionar sobre las mismas y ver a dónde aterrizan mejor, ¿no? ¿Qué podés contarnos, Eugenia, de las experiencias en ese sentido? Vos sabés que muchas veces las organizaciones subestimamos los que tenemos, porque lo conocemos, es decir, ¿pero qué voy a contar esto? Bueno, ¿pero te parece? Y son altamente significativas. Por ejemplo, en la historia de vida de un beneficiario de un programa, quizá tenga más valor, más impacto
genere más enganche en un posteo en Instagram que el bodoque del informe que vos presentás a un organismo internacional, el que fuere, ¿sí? Pero es como que subestimamos o tenemos miedo, muchas organizaciones también tenemos miedo de salir a conversar en las redes. Voy a decir, ¿por qué? Si hay tanto chanta hablando en las redes, ¿por qué yo como organización, que hace años estoy trabajando en esto, tengo esta expertise al que conozco, ¿por qué no voy a salir a hablar? Obviamente, voy a tener 2 seguidores primero y después tendré 50 y podré sumar o no, pero la cuestión es salir a mostrar lo que uno tiene. No, muchas veces las organizaciones pecamos como de, viste, de ser, no, mejor no lo digo, o también pasa, y esto en las organizaciones, no hago levantar la mano que les sucede, pero sí suele ser recurrente, en que burocratizamos ciertas prácticas de comunicación. Entonces un posteo que tenía que salir ayer porque la veo el director, el subdirector, el gerente del gerente, el posteo 17 días después ya no tiene el mismo efecto. Entonces, es ver estos desafíos, ¿no? ¿Cómo? Pero yo confío en que ¿Se me está cortando, entrecortando? Un poquito, pero te escuchamos, ¿eh? Bien, voy a apagar la cámara a ver si se ve mejor. Ok. Eh, decía que en el mientras tanto estaría bueno que nosotros confiáramos más en las causas que sabemos. Somos expertos en nuestras causas y por ahí ver cómo las presentamos a esas causas. Hay una pregunta de Eugenia, justamente para vos, Eugenia, que te estás escribiendo preguntas a vos misma. No, Eugenia Fraguas dice: si en la Argentina la red de organizaciones de la sociedad civil en el interior del país casi no existe. Nos preguntan si pasa lo mismo en el resto de la región, de Latinoamérica. Bueno, hola Euge, sí, yo me animaría a decir que no es una cuestión local de Argentina, es regional. No obstante, en otros países suelen, Uruguay es un caso, trabajar más colaborativamente en redes. Pablo tiene especialista en el tema y Avina atiende más la región, pero mm, arriesgaría a decir que no es un problema local, que en Latinoamérica hay países que tienen más ejercicio y trayectoria en el trabajo en red, pero en el interior de Argentina suele trabajarse menos de manera articulada, ¿sí? Hay ahí unas cuestiones culturales, ¿no? Lo que es la región andina, por ejemplo, Ecuador, Perú, la misma parte andina de Colombia. La necesidad de sobrevivir lleva a la gente, organización de la sociedad civil o no, a trabajar en red, a trabajar en comunidad, ¿no? Lugares también en Centroamérica, donde las condiciones son, no imaginamos a veces lo que es Centroamérica, que uno siempre tiene como la idea del Caribe y las playas. Hay unas realidades muy duras en Nicaragua, en El Salvador mismo, en México, en Guatemala, hay unas realidades muy duras. Y yo sí he visto, tal vez no tanto o exclusivamente aplicado a las relaciones entre organizaciones de la sociedad civil, pero sí que la necesidad de sobrevivir lleva a la gente a trabajar en comunidad, ¿no? Hay a veces estas cuestiones de contexto, de coyuntura, pero también están las de idiosincrasia, de cultura. Lo he visto mucho, es muy fuerte en la cultura andina, es increíble cómo, y vemos, ahora cambió un poco el gobierno en Ecuador, ¿no? Pero Ecuador venía de unos gobiernos que están tomando y están incorporando en sus leyes, en su constitución, el buen vivir de la sabiduría de los pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, creo que eso nos falta. En Argentina los barrimos y pusimos al que los barrió en un billete de la moneda circulante como un homenaje, pero creo que ahí nos falta ese sentido de comunidad que en otros lugares funciona más por tradición, ¿no? Nuestra tradición tal vez va más al individualismo en general.
Sí, y también pensar que la construcción de redes, no solamente entre organizaciones de la sociedad civil, sino con actores privados, con empresas, con el sector público. Es decir, hay alianzas que, que pudieron mantener en el tiempo, que fueron, tuvieron gran impacto entre diferentes actores. Es decir, es posible, no, no es algo que no se pueda hacer porque no funciona o no se sostiene, sino conozco muchos ejemplos en mientras más involucraban a diferentes actores, más capital social fomentaban. Es decir, capital social en el sentido de la confianza entre las instituciones, del poder realizar acciones que vayan más allá de la organización, de una organización. Entonces, me parece que tenemos que apostar a este trabajo conjunto, ¿no? Hay dos o tres preguntas por los comentarios. María Luz dice que el conservadurismo tradicional de las organizaciones podría impactar negativamente en la agilidad que requieren las comunicaciones. Tomás pregunta también cuáles serían algunas organizaciones de la sociedad civil que destacarían que estén trabajando en red dentro de la región. Y de María Luz también un comentario que es además muy importante conocer y gestionar las comunicaciones transmedia. Tal cual. Bueno, yo no quiero dar nombres, pero como está Pablo al lado, la Fundación Avina es un ejemplo de trabajo en red. Hay también, conozco de otros casos que no son organizaciones altamente conocidas ni visibles, pero que trabajan articuladamente con municipios, con la cuestión local, como muy chiquitas, pero es lo que le decía recién, con mucho capital social propio, ¿sí? Entonces, ese tipo de alianzas me parece que funciona, porque hay ejemplos que dan cuenta de esto, ¿no? Pero me animo a decir la Fundación Avino porque sabe y tiene trayectoria en trabajar en red. Sí, ahí puedo mencionar un ejemplo muy brevemente. Hay una organización que se llama CLOCSAS, que es la Confederación de Organizaciones Latinoamericanas de Gestión Comunitaria del Agua, una cosa así, que en muchos lugares el agua donde no llega la empresa privada porque no es negocio, o no llega el Estado porque no tiene la capacidad, se organizan con juntas de agua, ¿no? Creo que eso en Argentina no lo conocemos tanto. Y estas organizaciones que trabajan súper, hiper locales han logrado escalar y convertirse en una confederación latinoamericana, y hasta antes lo hacían, ahora hace un tiempo que no, había un encuentro anual de OXAS y de todo el mundillo de la gestión comunitaria del agua para intercambiar ideas, para aprender unos del otro, para conocerse y para visibilizarse, porque en definitiva esta unión hace la fuerza se aplica perfecto porque si no son del Estado, ni son de la empresa o de la mirada corporativa, realmente sobreviven por el esfuerzo de mucha gente. Y cuando por lo menos la cooperación internacional las mira y les da una vuelta, una nueva vuelta de vida, lo ideal es visibilizarlas para que no dependan de apoyos internacionales o de apoyos de la cooperación para seguir entregando agua. Los datos dicen que esa gente le da agua de calidad, creo que es a 70 millones de latinoamericanos. O sea, hay 70 millones de personas que toman agua gracias a un montón de gente, de organizaciones muy pequeñas que se organizan y que cobran el agua, obviamente, porque no es que salen a regalar agua, porque los procesos para entregar el agua tienen costos, pero que ponen muchísima dedicación, muchísimo tiempo y que han logrado alguna visibilidad y necesitan todavía más, ¿no? Es un caso muy interesante el de las CLOCSAS. Mira, y abonando lo que vos decís, Pablo, y les quiero compartir una slide que obvié, pero fíjense el poder que tienen las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y que muchas veces, aún estando adentro, no lo valoramos tal, ¿no? Se calcula que hay 10 millones de ONG en el mundo, ¿sí? Es decir, es una cifra bastante importante. En Argentina hay entre 100 y 180.000 ONGs registradas, no formalizadas, sino registradas, ¿sí? En el mundo, este dato es interesante para ver
la capacidad que tienen los voluntarios, que es algo que también las organizaciones deberíamos valorar, pero en el mundo 1 billón de personas se ofreció como voluntarios. Y si pusiéramos a todos los voluntarios en un mismo país, ese país tendría 140 millones de habitantes. Es un número, ¿no? ¿Qué hace? Sería el 9º país en cantidad poblacional. Es decir, fíjense la fuerza que tienen nuestras organizaciones y nuestro trabajo voluntario. No solamente fuerza en la cantidad, sino que el aporte que hacen las organizaciones de la sociedad civil al PBI oscila entre el 2,6% y el 5%. Y sumale a todo esto que tienen alta credibilidad en la opinión pública. ¿Y qué quiero decir con esto? Si no valoramos estos datos, esta capacidad que tenemos, estas cuestiones que conocemos, no nos va a valorar, no va a venir el Estado ni las empresas privadas a decirnos, bueno, qué bien lo que hacen. Es decir, tenemos la suficiente potencia para actuar y revalorizar nuestras voces. Es simplemente salir a hablar, salir a conversar, ¿sí? Que esto se trata. Y también visibilizar nuestras causas. Ahora Pablo nos va a contar cómo podemos relacionar o promover nuestras causas en la prensa. ¿Te parece, Pablo? A ver, vamos a contar experiencias de nuevo. No son fórmulas Sí. mágicas y también siempre es necesario adaptar y tropicalizar, ¿no? A contextos. Nosotros empezamos por entender dos cosas, ¿no? El periodista como un aliado o el medio, pero sobre todo el periodista como un aliado, no como un receptor de comunicados, y a nosotros mismos, a las organizaciones, como una fuente de información y de referentes interesantes, ¿no? Y ojo que no a lo largo de todo el año y toda la vida vamos a ser una fuente de información interesante. A veces vamos a tener historias que tienen menos posibilidad de cobertura y creo que hay que saber también elegir en qué gastar esas historias o en qué momento acudir a la prensa, siempre considerándola como parte de una estrategia más amplia, ¿no? Creo que ninguna comunicación se hace apenas con prensa, como ninguna comunicación se hace apenas con redes sociales, ninguna comunicación se hace apenas con campañas en la vía pública, ¿no? Siempre en la posibilidad de hacer una comunicación con un abordaje integral, complejo, tenemos más posibilidades de lograr los impactos que queremos. Y a mí me gusta hablar de la comunicación siempre poniéndola en el lugar no de la que cuenta las historias que una organización, un proyecto produce, sino la que genera las condiciones para que un proyecto funcione y genere historias, ¿no? Esa comunicación que se mete, interviene donde no la llaman, pero ayuda a generar condiciones. Y a lo largo de los años, llevo, como mencionaba, 15 años, ¿no? En Avina, entonces me ha tocado con mucho ensayo-error intentar encontrarle la vuelta a cómo generar estas alianzas con los periodistas. Y yo distingo, en primer lugar, la alianza con el periodista, que puede ser un redactor, un freelance, un editor, de la alianza con el medio, que muchas veces son alianzas que pueden suceder institucionales, muchas veces comerciales, pero que requieren una complejidad en la que realmente evito o he evitado o hemos evitado avanzar. Y creo que convencer al periodista de que una historia es buena, de que una historia merece ser contada, es parte de un proceso, ¿no? Y en ese proceso hemos identificado, primero, como decía, esto de tener la información propia organizada en un formato y en una redacción y en un lenguaje atractivo. Somos nosotros en Avina, nos cuesta y buscamos no serlo, muy enredados en cómo contamos, porque claro, como son súper intervenciones complejas las que hacemos en la región, no queremos que se pierda esa complejidad al contar la historia. Y cuando las contamos complejas, el periodista no la entiende y no le interesa y no vamos a tener cobertura. Entonces, el primer paso es tener la información realmente digerida, formateada, tener piezas, textos claros, información, que nunca falten fotos. Me pasa todo el tiempo que no tener fotos. Me dicen, qué buena la historia, ¿vas a hacer una foto? No, no tengo. Más en esos tiempos de pandemia donde al
no estar yendo a territorio realmente se complica. Pero entonces ese primer paso de tener organizada la información, de entender para qué quiero ir a buscar un periodista, es fundamental. Porque cuando vas a buscar un periodista y en ese momento ves qué es lo que le vas a contar o qué historia le querés hacer pensar que vale la pena, es demasiado tarde no tenerla ahí, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental y eso requiere una mirada periodística adentro de los equipos de comunicaciones, ¿no? No miradas de direcciones o miradas de los colegas que son más programáticos, sino una mirada periodística que entiende que hay una historia y que hay que contarla y que pueda hacer esa curaduría también para no querer contar todas las historias y abrumar a los periodistas. Entonces, decidido esto y aclarado que vamos por los periodistas y no por los medios, hemos intentado hacer funcionar un paquete, un abordaje integral que parte por la capacitación. En los tiempos que corren, los periodistas y los medios necesitan especializarse, necesitan aprender más, necesitan entender y necesitan ver temas que probablemente no vean y que para eso están las organizaciones, para hacerles ver que son temas relevantes, ¿no? Y no solamente ver, sino entender, profundizar, entrarle al tema. Y hoy para un periodista ser especialista en un tema, en este mundo de hipernichos que un poco mencionabas vos también y de lo hiperlocal, es una ventaja frente a la competencia que hay, ¿no? Entonces, generar una capacitación para un grupo de periodistas sobre una temática, obvio que gratuita si es posible, en todo caso hay que hacer el esfuerzo de la inversión en tener un facilitador y una buena reunión de materiales, pero se puede hacer de dos maneras. Obvio que se puede hacer con periodistas locales, uno puede invitar a periodistas locales a una capacitación, algo breve, eh, le genera al periodista, por un lado, la información nueva, ¿no? Las nuevas categorías para encarar cualquier evento social, pero también le genera estatus tener una capacitación, ¿no? Y no solamente estatus me refiero a una hojita que diga que se presentó una capacitación, sino que para su medio o para sus colegas le genera estatus. Entonces, esa doble ganancia del el periodista con estatus y con un aprendizaje, y la organización instalando, haciendo inception de un tema, de un abordaje de un tema en un periodista, deja a todo el mundo feliz. Y esto no quiere decir manipular al periodista ni comprar voluntades periodísticas. Tiene que ser una relación orgánica. Normalmente buscamos que la capacitación sea dictada por especialistas. Tratamos de hacer un paso al costado, tanto desde nuestra marca, desde nuestro branding, como desde nuestro protagonismo en la historia. Que haya un periodista también de referencia. Para el periodista no es lo mismo que llegue a Vina o que llegue Latitud R o que llegue quien sea, a que llegue otro periodista con legitimidad a invitarlo a aprender sobre algo. Muy orgánico, buscamos que sea orgánico. Eh, buscamos también aterrizar lo que parece obvio, pero los horarios y los días libres de los periodistas son una cosa muy loca, ¿no? El periodista, y me ha pasado, tuve mis años de trabajar en Cadena 3, todos los domingos, de lunes a viernes, más los domingos, con un solo franco, eh, y el periodista está todo el tiempo cansado y desbordado también, ¿no? Entonces, combinarlo a veces con un desayuno, de acá estoy entrando muy en detalle, pero digo, hacer un espacio de empatía donde el periodista puede dedicar un tiempo a aprender algo y sabe que eso a la larga le puede generar una cobertura, que le puede generar además estatus o recursos, ¿no? Entonces, buscar que sea un espacio placentero. Ahí sí las organizaciones pueden aportar cierta expertise en un tema como un condimento a la capacitación, pero no deberían darla una organización, sino, insisto, apoyarse tanto en periodistas como en organizaciones de periodistas, como es la Fundación Gabo, que se dedica absolutamente a eso en la región. Y quien tiene la posibilidad de hacer una capacitación más regional, bueno, hacerla trayendo gente de todo el mundo es muy caro, solamente por los pasajes y la hotelería, pero hoy las capacitaciones son virtuales, entonces incluso Fundación Gabo, que nunca hacía talleres que son de varios días virtuales, empezó, nosotros fuimos el conejillo de Indias, hicimos el primer taller virtual que dictó la Gabo sobre reciclaje inclusivo. Entonces, hoy también esta virtualidad nos ahorra cualquier tipo de costos y se puede hacer, pero para hacer capacitación real y no un webinar,
hay que dedicarle horas y no se pueden acumular, no puede ser un taller de 5 horas virtual, ¿no? Nosotros estamos llegando al límite acá haciendo un diálogo de 2 horas, pero cuando tiene que haber no estamos casi teniendo interacciones, ¿no? Pero digo, para que sea un taller donde realmente haya ejercicio de lo que fuere, se necesitan varias intervenciones de poco tiempo, y entonces eso, ¿no? La posibilidad local, presencial, cuando se pueda, la virtual, que puede incluso ser gente de otros lugares, pero uno puede apuntar a lo local, nacional, regional, manteniéndolo virtual, el liderazgo de un periodista o una organización de periodismo que sea referente, que legitime, y este involucramiento en cierta socialización del tema en la que queremos que el periodista sepa cómo cubrir. El quien dicta el taller va a ser quien lo aterriza a la lógica periodística, pero uno puede poner como organización la temática, visibilizar lo rico que hay, las conexiones que mencionaba por un lado, ¿no? Entonces es una primera pata, la capacitación, que además en las capacitaciones hay una convocatoria, hay una elección o selección de ganadores, anuncio de ganadores, que son también momentos para el periodista, cuando son espacios acotados o grupos reducidos, ¿no? De estatus de haber sido elegido por una capacitación, y si se invita a todo el mundo y se elige a todo el mundo, no deja de ser igual momentos de visibilidad de una institución o de una marca, ¿no? Convocar a una actividad de estas. Y luego que se realiza, queda por supuesto instalado el tema. La otra pata, que un poco la mencioné muy de pasada en la primera intervención, tiene que ver con cuando se pueda, la posibilidad de visitas a terreno. Y visita a terreno no es solamente irse al basural de Guatemala de zona 3. Visita a terreno puede ser visitar una cooperativa, visitar de recicladores, visitar una fábrica, visitar un territorio. El periodista a veces no tiene los recursos o las posibilidades o no conoce de la historia, y la historia uno la puede contar en un documento, en un press release, o se la puede ir y que el periodista la vea y la cuente como quiere, ¿no? Entonces, e incluso está el combo de capacitación más visita a terreno. Nosotros hicimos el año pasado, durante año, en la cooperativa El Álamo, en Buenos Aires, que es gigante, y ahí están los recicladores haciendo su trabajo de reciclaje. Hicimos un tallercito con Adriana, de un par de horas con periodistas, y obviamente recorrimos la planta. Entonces fue la doble vía de escuchar teorías sobre el tema, de escuchar ideas, datos, y de verlos inmediatamente. Probablemente no hubieran ido nunca o no sabían que existía esa cooperativa. Entonces, esto de poder hacer la visita a terreno o combinada la visita a terreno con una capacitación, empiezan a generar ya vínculos de más largo plazo, más duraderos, ¿no? El periodista empieza a ver también a la organización como referente, alguien que entiende de un tema que no es visible o que tiene un biais que puede ser muy novedoso y que no está en pauta y que uno puede como marcar tendencia con la cobertura. Entonces, creérsela en cuanto, que creo que como lo mencionabas vos también, creérsela en que tenga una buena historia. Capacitarlos a los periodistas en cómo cubrir ese tipo de historias o ese tipo de temática, que a veces hay que tener alguna información, ¿no? No es lo mismo cubrir cambio climático, las COPs, que cubrir reciclaje, que cubrir innovación tecnológica, ¿no? Que cubrir medio ambiente. Entonces, aterrizarla y ver si es posible de combinarla con visita a terreno. Realmente llevar un periodista a terreno sin pedirle o sin pretender que genere una nota o un reportaje sobre eso, muchas veces termina en una nota o un reportaje, porque cuando logramos dar en la tecla en el tipo de historias, realmente eso hace que los periodistas entiendan que esto es un formato alianza y no un formato compra de voluntades, ¿no? Y el tercer paso, o el tercer elemento, que es el más complejo, porque es el que sí o sí necesita de recursos, creo que todo lo anterior lo podemos hacer con recursos no tan elevados o no tan importantes, es generar oportunidades de cobertura de un tema con varios asteriscos acá, ¿no? No es pagar un reportaje, no es un public reportaje. Nosotros lo llamamos becas. Avina en 2006 y 2008 lanzó unas becas regionales interesantísimas, 50 becas en cada una de esas dos ediciones. Eso llegó, alguien había hecho el cálculo de los millones de personas, porque cada beca significa un reportaje o una serie de reportajes, y es el formato inverso a premiar un reportaje, que alguien ya pudo hacer
Esto es lograr que un reportaje que un periodista no hubiera podido hacer por falta de recursos, de tiempo, de lo que fuere, con estos recursos puede hacerlo. Y a veces son reportajes que, como están hechos tan desde la mirada del periodista que ya capacitaste, que ya conoció el terreno, terminan siendo reportajes que ganan premios, porque está el combo perfecto de sabe el tema, conoce el territorio y le das los recursos para poder llevar adelante la investigación. Este tema lo que tiene es ese cuidado de no pretender que entregar una beca, un recurso para que un periodista que presentó en una convocatoria abierta una propuesta de investigación la lleve adelante, va a reportear exactamente lo que queremos, ¿no? Uno puede perfectamente acotar cierta línea temática, hay que generar un reglamento que da como un marco incluso legal a todo el tema, pero entregar una beca para un reportaje no significa en absoluto cambiarle una coma a lo que el periodista decida hacer. Una vez que se aprobó una propuesta y que se lo eligió ganador a quien sea de la propuesta, nos ponemos como, nos ofrecemos como referentes, ofrecemos contactos y nos buscan, pero no hay ningún tipo de incidencia, porque si no eso se llama otra, eso existe, pero se llama de otra manera y es tan legítimo o más o menos legítimo, pero es otro abordaje. Entonces, eh, insisto, y acá una vez más, abrir una convocatoria de becas para cubrir sobre un tema para periodistas, con un reglamento claro, una cantidad de becas clara, un recurso claro, la convocatoria, los recuerdos, eventos intermedios antes del cierre donde se permite que los periodistas puedan entender justamente la temática, porque probablemente no estuvieron en una capacitación que diste, entonces parte del proceso de una convocatoria de becas tiene que ser una capacitación sobre el tema. Luego se puede hacer otro evento como sacarse dudas, ¿no? Porque hay mucho tema, hay mucha cuestión también, un formulario donde hay que poner la hipótesis de investigación, el tipo de abordaje, el medio en el que va, una carta de compromiso de un medio de que lo va a publicar. Eso nos aseguramos que efectivamente el recurso no termine en el blog personal de alguien, sino en un medio. Y no hace falta que sea un medio grande, pero sí en un medio. Entonces, cuando hemos dado becas, hemos entregado a periodistas que han propuesto para publicar en una radio comunitaria o para publicar en un diario regional. Pero digo, todo ese formulario que tiene complejidades para ser completado, porque busca una propuesta donde uno pueda efectivamente entender más o menos qué va a salir de ahí, sabiendo que después no puede incidir. Entonces, todo esto lo explicaba un evento dedicado a poder contar o a poder evacuar dudas, también ayuda a que la calidad de las propuestas sea buena y es un nuevo momento de visibilidad de la marca, de la organización, de la causa, ¿no? Que siempre, siempre van de la mano. Entonces, el resultado final es apenas uno más de los impactos, que es el reportaje o la serie de reportajes que salió publicado. Eh, Importante sí, pero para la organización que aborda esta gestión de vínculo con periodistas, desde la capacitación, visita de terreno y la generación de oportunidades, es apenas un elemento más. Haber dejado a periodistas capacitados en un tema que sabemos que van a cubrirlo bien en adelante, aunque no nos mencionen más, termina siendo un resultado, un cambio sistémico, ¿no? Ese cambio no se desarma fácilmente. Entonces, esta combinación de posibilidades, dentro de las posibilidades, ¿no? De capacitación, visita de terreno y generación de oportunidad, aunque sea una beca de $100, no sé, realmente en distintos territorios funciona distinto, pero genera la oportunidad de la cobertura más toda esa larga, el long tail que recién mencionaba. Entonces, eso realmente ha funcionado muy bien y hasta el día de hoy, fruto de esa trilogía, podemos luego explotar el vínculo, explotarlo en el sentido, no explotarlo, eh, servirnos, no encuentro una palabra que funcione, pero un periodista que nos conoce, nos tiene confianza, somos legítimos ante ellos, después que hemos tenido esta serie de acuerdos, de intervenciones y de encuentros, cuando uno lo busca luego para proponerle otro tema o otra agenda, contarle una historia o invitarlo a otra cosa, el vínculo y el resultado es totalmente distinto. Y acabamos de comprobarlo en estos meses, de todas estas acciones que hemos hecho a lo largo de los últimos 3, 4 años en Avina, sembrando, pura siembra de vínculo con periodistas. Hace poco que quisimos
hacer circular una información que nos parecía relevante y que realmente no era desde el punto de vista egoísta, era que la vacuna contra el COVID fuera un bien público. Avina quiso liderar una campaña regional al menos, donde instalamos con datos y con una herramienta que se hizo para el seguimiento de la vacunación en el mundo, cuánto iba a demorar cada país en lograr efectivamente vacunar a su población. Pero con esa mera herramienta, es decir, nuestro director ejecutivo tiene esta idea de que la vacuna sea un bien público, logramos publicar en todos los medios en los que nos propusimos. Me queda uno pendiente ahí que ya va a salir pronto, pero no voy a dar nombres, pero medios regionales, grandes, chicos, o si quieren los doy, pero porque realmente fue una cobertura bestial la que logramos, solamente por WhatsApp, contactando periodistas con los que ya habíamos construido todo ese vínculo. Entonces, la inversión que requiere construir el vínculo, en términos de recursos, de tiempo y de todo lo demás, tiene unos resultados de corto plazo, unos de mediano plazo y estos de largo plazo que son valiosísimos, porque realmente pasan a formar parte de nuestro capital social. Cuando uno tiene una mega lista de periodistas, muy buena, filtrada, hermosa, y le manda comunicados, por más lindos que estén, realmente hoy el impacto está probado que es bajísimo, ¿no? Ahora, cuando el comunicado o lo que fuere, evitaría comunicados, pero el acercamiento parte de un vínculo previamente construido a lo largo de tiempo y con la paciencia de saber que es una inversión a mediano y largo plazo, los resultados son tremendos y se convierte efectivamente en una relación de alianza. Uno, por supuesto, puede pagar para publicar, puede hacer alianzas comerciales donde no quiere decir que es un reportaje, pero hay un tema interesante, pero también uno pone a trabajar a un periodista, siempre que sea posible, es importante contar con recursos. Nos ha pasado experiencias donde en ciertos lugares la gente está habituada de pedirle el favor al periodista, ¿no? Y creo que es algo que sucede a veces en la sociedad civil, de llegar buscando rogar la atención del periodista y pedirle por favor que me dé un poquito de espacio. Y realmente, además de que eso no funciona o funciona de una forma muy intermitente, hay un tema que es que el periodista trabaja y es un ser humano y come y tiene cuentas y necesita recursos y necesita honorarios como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, cuando abordamos al periodista en una relación más ganar-ganar, donde efectivamente lo hemos dotado de oportunidades, ya no le pedimos favores, estamos intercambiando beneficios constantemente, ¿no? Pero yo invito a evitar eh, pedirle favores al periodista, no porque esté bien o mal, sino porque claramente los periodistas dedicando tiempo a algo están ejerciendo su oficio, ¿no? Entonces, así como no le mangueamos criollitos o medialunas al panadero, tampoco creo que sea el tipo de vínculo que queremos construir, ¿no? Cierro por ahí más o menos en estos, insisto, posibles abordajes. Hay muchas otras maneras de hacer, pero me parece que este trío de acciones genera buenos resultados, vínculos duraderos, sobre todo, y muy legítimos y orgánicos, ¿no? Entonces, por ahí lo dejo. Buenísimo, Pablo. Si te parece, unificamos las preguntas para el final, ¿Sí? así hacemos un cierre. Bueno, a Eugenia Fraguas le parece excelente la idea de los periodistas, Mónica Alvesiano también dejó su comentario, y Rodrigo, dejamos tu pregunta para el final, así, porque vamos a trabajar en este tema. Tal como Pablo recién les presentaba, les ponía este vínculo tan, tan difícil con el periodismo, no es tan fácil. A veces las organizaciones nos desangramos para aparecer en la prensa y te preguntás si tuvo algún sentido, ¿no? Lo que les traigo ahora es que reflexionemos otros espacios que son más autónomos al periodismo, pero que también podemos tener algún acercamiento con la prensa de manera indirecta, ¿no? Y son las redes sociales, estos nuevos ágoras. Por eso les traje esta fotografía, que si antes se discutían los asuntos públicos en la antigua Grecia, quien no vio en el secundario esta imagen, ahora parece ser que son los espacios digitales, estos espacios
de conversación, ¿no? Pero también saber, tal como Pablo decía, bueno, el periodista trabaja, es su trabajo, sirve para esto, también saber que las redes sociales son herramientas. Es decir, yo puedo tener una herramienta en mi casa y abrirla como está expuesta esta foto y no tener idea para qué sirve cada uno. Es decir, si quiero colgar un cuadro, martillar un clavo con el serrucho, mal me va a ir. Lo mismo pasa con las redes sociales. Son herramientas, instrumentos que me permiten conversar y saber que cada una tiene limitaciones, que algunas sirven para, tienen determinada finalidad y otras no es necesario que las organizaciones las tengamos, pero sí saber que este uso de redes sociales nos permite en el ámbito público, que antes estaba sesgado solamente para el periodismo, tener una conversación eh, diferente. Pero también saber que las redes, el 81% las utiliza para entretenerse, un 72% para interactuar y un 66% para informarse. Este es un estudio que se ha hecho en España, pero que es más bien similar a nivel general. Pero son espacios, entonces vos me decís, ¿qué tengo? ¿Que hacer un TikTok bailando para que llamar la atención? Y no, te diría que no, que a Vina no lo van a disfrazar a Pablo para que haga se ponga a cantar o bailar. No otra vez, no otra No, vez. no otra vez, no otra vez. ¿Sí? El público lo reclama, pero no otra vez. Y saber también que las redes institucionales son diferentes a las redes personales. ¿Por qué? Porque a veces queremos replicar el mismo contenido que tenemos en las redes personales, individuales de cada uno, con las institucionales. Y la voz en las redes, cuando se habla de una institución, es una voz institucional. Pero también encontrar esta voz propia en las redes. Muchas veces me han preguntado organizaciones, che, y me saco un Twitter, y me saco un TikTok, y es necesario que esté en Instagram. La pregunta es sí, no, es decir, ¿cuál es tu objetivo? ¿La vas a, querés conversar? ¿La vas a poder sostener? ¿La vas a poder actualizar? Si yo tengo todas las redes sociales, pero no las actualizo, es lo mismo que no tenerlas. Es decir, ¿qué hago? ¿Un posteo por semana? ¿Cuál es lo espectacular? 3 posteos diarios. ¿Puedo hacer 3 posteos diarios en las diferentes redes sociales y encima diferentes? ¿Qué nos permiten las redes sociales? Es conversar en este espacio público y sobre todo crear comunidades de intereses. Es decir, no importa que tengas 50 seguidores, pero que esos 50 seguidores te sigan, te escuchen, les parezca interesante lo que vos decís, antes de tener 1200 y que no tenga sentido, no haya interacción, porque lo que se busca en las redes sociales es enriquecer este diálogo. Nos permite conocer otras organizaciones que pueden trabajar con nosotros, otros actores sociales que nos permiten vincularnos, y también con el propio periodismo. Hay que saber que si yo hago un seguimiento, si arrobo a ciertos medios de comunicación, a ciertos periodistas, pueden interesarse en mi causa. Pero no todo en el mundo de las redes sociales es informativo, es difusión, es tener que poner contenido informativo. Por ahí hay historias de vidas, hay testimonios, hay programas que llevamos a cabo que se pueden plantear desde lo emotivo y es tan válido como el informativo, el dato, el gráfico. Es decir, esto nos permiten las redes sociales. Y también conocer, y esto parece como medio maestra ciruela, pero ayuda a comprender que cada red social tiene un fin diferente. La red social privilegiada es WhatsApp, es decir, ¿quién no utiliza WhatsApp? Ya el correo electrónico está desapareciendo para ser sustituido por el WhatsApp, o ya es sustituido. Pero Twitter, si queremos sacarnos una cuenta de Twitter, vamos a saber que Twitter es una red eminentemente informativa, de noticias.
Y si no vamos a poder mantenerla, si nos exige un trabajo extra o no vamos a convertirnos todos en community manager para difundir información, pero saber que ese es el fin de Twitter. En cambio, Instagram va a ser una red más distendida, va a ser una red donde yo pueda poner fotografías y si tengo, como conozco muchos que están participando acá, una capacidad narrativa interesante y no es mi expertise la comunicación, puedo contar las historias, pero saber que cada red social es como una herramienta diferenciada. Me ayuda, me colabora, y esa es la estrategia de comunicación que hay que pensar también, ¿no? Es decir, ¿en qué me colabora? ¿Me colabora tener un TikTok? Yo qué sé, ¿viste? Hay organizaciones, y yo he hecho un estudio, estoy haciendo un estudio de cuáles son las organizaciones que tienen TikTok, y vos decís, mejor cerrarla, ¿viste? Porque si te vas a poner haciendo una coreografía y un mensaje que no llega, mejor cerrarla, ¿viste? Es decir, darle contenido. Quizá por ahí no hemos valorado tener un canal de YouTube donde podemos subir contenido, mostrar lo que en las redes sociales es muy denso, lo podemos mostrar por YouTube. Es decir, diferenciar, ver el objetivo y la estrategia de cada uno. Porque en definitiva lo que queremos las organizaciones es dar a conocer nuestras causas. Por ahí necesitamos recursos, ¿viste? Y tenemos que salir a convocar a donantes o empresarios o individuos que nos colaboren en nuestras causas. O por ahí necesitamos voluntarios, ¿viste? No tenemos voluntarios y vamos a definir por qué red social vamos a comunicarnos con nuestros voluntarios. Pero saber también que a veces, fíjense este ejemplo que les traje, fue una nota que salió en El País, decía, las ONG acostumbradas a catástrofes pudieron enseñar en la crisis, ¿no? Del coronavirus. ¿Por qué? Porque tenían su expertise, porque se hizo noticia algo que sabían hacer las organizaciones. Y eso está bueno. Que después esta nota vos la podés replicar, la podés poner en las redes, ese es otro tema, pero sobre todo poder dar a conocer tu tema. También hay cuestiones mucho más fuertes, ¿viste? No sé si conocen este caso de Brasil, de una organización que salió a poner fosas simbólicamente en una playa de Brasil, en Copacabana, para actuar en territorio en un momento que no se podía salir, pero para denunciar un tema. O el caso este más conocido últimamente, no sé si lo vieron, el caso y se lo sugiero acá, después les dejo el link de Greenpeace, viste, una denuncia a Boris Johnson sobre, hablando de reciclado del plástico, es decir, son modos, cuál está bien, cuál está mal, es discutible, pero sobre todo es animarse a compartir nuestros temas. Hay ejemplos también de que muestran situaciones. Acá les traje este ejemplo de Juan Car, ¿viste? Muestra cómo se asiste a gente en situación de calle en un video en Instagram. Está bien, está mal, es un modo de comunicar. Está bien, está mal lo de Santi Maratea y su convocatoria a recaudar fondos. Son modos, ¿sí? Pero esto nos viene a enseñar las redes sociales. Y otro lenguaje y otra confianza que tenemos que tener es en el lenguaje de los memes, es decir, por ahí un meme bien comunicado tiene mayor poder comunicativo o una síntesis, una fuerza mayor que todo lo que podamos exponer en una gacetilla de prensa que, como decía Pablo, le llegan tantas a los periodistas que descartan. Pero sobre todo, saber que en las redes podemos promover contenidos creativos, hacer esto que se llama del storytelling, el story doing, es decir, del contar al convocar, a llamar a la acción, ver las características de cada uno. Me colabora tener un influencer, un periodista conocido,
o me va a requerir tanto esfuerzo que no tiene sentido. Evaluarlo, mirarlo desde una manera estratégica, porque como acá les sintetizo, el uso de herramientas de comunicación no me garantiza la escucha. Me colabora, sí, en las conversaciones, sí, pero tampoco es algo sine qua non, ¿sí? Por eso me permito finalizar con esta idea de que no dejemos que las herramientas nos resuelva todo, pero miremos a las herramientas que nos colaboran, ¿sí? La prensa, contaba Pablo, las redes sociales de otra manera, las relaciones públicas, ir y tomarte un café con los periodistas, con líderes de opinión, colabora, un informe técnico colabora, pero son todas herramientas que tienen que estar luego de pensar la estrategia, ¿sí? Sin estrategia vamos a andar los chapuzones. Solamente Bueno, ahí salto rápidamente, Eugenia. Yo un poco lo planteé en para qué queremos el vínculo con periodistas, ¿no? Pero realmente es para qué queremos comunicar. A mí me ha funcionado traducir esto de hay que construir una estrategia en decir para qué, contar la historia para qué, porque, no porque sea tan importante, pero, o sea, digo, sí es importante, pero es no por capricho de saberlo, sino porque el para qué te muestra el canal, el público, el formato, las maneras, la periodicidad. Podemos hacer montón de comunicación muy bien hecha y no cumplir el objetivo porque no está claro el para qué, ¿no? Si queremos recaudar es un camino, si queremos instalar un tema es otro camino, si queremos incidir en una política pública es otro camino. Son siempre caminos múltiples, pero el para qué, que es esto de montar una estrategia que responde el para qué, es la manera de que lo que tengamos para invertir de recursos, de horas humanas o lo que fuera, sea eficiente, ¿no? Porque, insisto, podemos hacer muchísimo esfuerzo, podemos postear todos los días 5 posts hermosos, muy bonitos, pero si no siguen a nuestro para qué, nada, no estamos comunicando, ¿no? Entonces creo que ahí este cierre que traes es fundamental y tiene que ver con algo muy anterior a todo lo que hablamos, pero que es de donde parten justamente las elecciones luego para seguir estas propuestas, ¿no? exactamente, porque sin horizonte, sin un objetivo claro, todo va a ser hacerlo por hacer, y por ahí desgastamos recursos, tiempo, para solamente con una idea general de comunicación, ¿no? Bueno, acá nos pregunta Rodrigo, a ver si la podemos contestar Pablo juntos, es cómo trabajan el uso y envío a medios de fotografías en la que aparecen niños. Sí, el tema de las fotografías, no solamente las que aparecen niños, sino las que aparece gente en general, es un desafío. Avina tiene ahora una política de datos, de uso de datos y de derechos digitales que nos orienta mucho. Tenemos un camino que facilita que es, eh, bueno, cuando se iba a terreno, cuando se podrá ir a terreno, pero como tenemos muchos aliados en terreno, siempre cualquier cosa que hace Avina la hace con aliados en terreno, con esto de no aterrizar soluciones irreales. Buscamos compartir un formulario de autorización de fotografías para que ya desde el terreno las fotografías que llegan para utilización pública tengan ese disclaimer, ¿no? esa autorización. Eso es como en un mundo ideal, ¿no? También es a veces muy difícil explicarle a alguien que tiene que llenar un formulario para que usen la foto porque empieza a decir, me van a sacar plata del banco, genera mucha desconfianza, ¿no? Pero creemos que es el camino correcto para hacerlo. No nos ha tocado enviar, bueno, sí enviamos, es buena la pregunta, hicimos una cobertura en un proyecto en Puerto Príncipe, cerca en las afueras de Puerto Príncipe, eh, y ahí me tocó a mí ponerme el puesto de fotógrafo, y había muchos niños, porque era un pueblo muy pequeño con un problema de falta de saneamiento, entonces se hicieron unos baños ecológicos secos, y la inauguración fue como en un colegio, donde se hicieron baños en el colegio, y no había manera de que no saliera un niño en la fotografía, porque era
miles de niños y nosotros. Ahí realmente me parece que esa pregunta me deja a mí reflexionando, porque esas fotografías aparecieron en Newsweek, después en la revista Newsweek, que cubrió ese tema. Y claro, nos preocupaba más por mi derecho, por que sabía que la foto era mía o nuestra de Avina, que tal vez por el tema de autorizar cuando aparecen niños. Creo que es un desafío. O sea, la clásica es siempre esto, ¿no? Formulario, padres autorizando, implica, creo yo, unas dinámicas y una organización bien compleja, pero que es totalmente necesaria. Insisto, es tanto para personas mayores como para niños. Nosotros ahora estamos haciendo una campaña justamente de fortalecimiento de la figura del reciclador de base en las zonas, las playas allá de México, Quintana Roo, ¿no? Donde está Cancún. Y son recicladores ahí muy desorganizados, todavía hay gente que está en un incipiente mundo del reciclaje inclusivo, y esta campaña es para que ellos mismos se sientan y se vean totalmente reflejados y que empiecen por su propia transformación personal también, ¿no? Es una campaña pública, no está dirigida a ellos. Y, y es increíble las realidades en las que vivimos. Varias personas pidieron por favor no salir, que no salga su rostro, salir de espaldas o salir de costado. Y en esos lugares, una mujer para salir en una fotografía de algo tiene que pedir autorización al marido. Y digo marido, porque es mujer y marido, ahí no hay es como esa cosa más tradicional, básica, binaria, en estos lugares de menor, gente con menos recursos, menos posibilidades. Eh, y, y es eso, ¿no? ¿Cómo somos esa complejidad de que necesitar la autorización del marido de la recicladora que sale una foto para una campaña de posicionamiento? Creo que ese es un desafío grande. Eh, la respuesta siempre es esta, ¿no? Un formulario de autorización, pero creo que debe haber alguna manera más práctica también, más sostenible, porque a veces es insostenible, ¿no? Esto que decía de Haití. Sacaba unas fotos hermosas de un rostro adelante, pero 100 rostros detrás, era no usarla la fotografía, y tal vez la decisión debería haber sido no usarla, ¿no? Pero me quedo con la reflexión más que dando una respuesta, ¿no? Sí, me tocó conocer un caso de una organización que daba en adopción a niños de temprana edad, y también lo de la fotografía les era un tema, es decir, podían difuminar la foto, pero era toda la foto, ¿viste? Y no tenía sentido, o de espalda a los chicos. Lo que dice Pablo, lo del formulario, es esencial porque responde a una legalidad para que después no tengas problemas. Pero bueno, esta organización lo que terminó haciendo es utilizar las fotografías públicas, que hay 10.000 lugares en Internet, para promover su causa y no reflejar la realidad de la organización, ¿no? Bueno, acá Diana pregunta cómo es posible llamar la atención de esos influenciadores o líderes de opinión. Bueno, es un tema. Es un tema también elegir una cara, ¿no? Yo espero que Santi Maratea no se mande un exabrupto y caiga con él todas las buenas causas que está haciendo, pero es un riesgo, ¿no? Es un riesgo para la organización. Eh, También hay que pensar qué sentido tiene. Es decir, en los casos de Santi Maratea, que era el caso de Emma, y la beba que necesitaba un medicamento de $2 millones, y el de los deportistas, era como muy puntual, muy preciso, iba. Después, si querés tener una cara visible de tu causa, volvemos a la pregunta de Pablo, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad? ¿No? ¿Qué te va a aportar ese influencer? ¿Necesitas recursos y te va a dar recursos? Bueno, se evaluará. Pero si no, porque también, y este caso les cuento que existió realmente, había una organización que tuvo la posibilidad de que todos en el Martín Fierro se pusieran una cucarda sobre un tema determinado.
era genial porque tuvo mucha visibilidad pública, si uno lo convertía en números era terrible la capacidad de llegar, pero no dijeron de qué organización se trataba. Es decir, todos tenían un lacito, pero nadie sabía a qué referenciaba. Es decir, podés tener la posibilidad, podés tener el mejor influenciador, podés tener el Martín Fierro a tu disposición, y no supiste preguntarte el para qué, no tuvo sentido, ¿no? Me parece que hay que prestarle más atención al sentido que al propio influenciador, ¿no? Muy, muy, muy buena esa reflexión realmente. Yo soy tentado de usar influenciador, ¿no? Haber hecho eso que hicimos con Liniers fue usarlo más como influenciador que como artista, que nos encanta y nos encanta como artista, pero la idea era subirnos a su fama, ¿no? Y creo que ahí era para que me tradujera a ciertas categorías que yo no lograba un lenguaje, un mensaje, ¿no? Entonces, y ahí fue un vínculo comercial, pero también él no agarra cualquier cosa. Hubo que convencerlo de qué era esto, porque hubo que explicarle de qué era el reciclaje inclusivo, por qué lo hacíamos, cómo lo hacíamos, qué significaba. Y creo que siempre toca eso, ¿no? Hay que, a veces va a ser con recursos, a veces sin recursos, hay quien lo hace más o menos. Yo creo que en esto que decía el periodismo también, ¿no? Si a un artista o alguien va a tener que hacer un trabajo para nuestra causa, lo ideal es que si quiere que cobre, ¿no? Que cobre un honorario. Pero después, una cosa que dijiste, Eugenia, hay que pensar y hay que inventar. Yo tuve mi momento de nano influencer mundial en mi Twitter, que tengo 600 seguidores, cuando hicimos un evento, era un taller para periodistas, para ver cómo cubrir el tema de migración. Lo hacíamos en México y al mismo tiempo juntamos a todo el capital social de Avina de migraciones. 50 organizaciones que trabajan con migrantes en toda América Latina estaban en una sala y en la sala de al lado iba a haber 20 periodistas de la región y después todo eso se iba a cruzar. Entonces nos interesaba instalarlo mucho el tema. Se me ocurrió en Twitter decirle a Residente, el de Calle 13, ¿no? Residente, mira lo que estamos haciendo. Residente, que no sabe que yo existo y todavía hoy no sabe que yo existo, pero sí, Residente, mira qué bueno esto. Y él, porque sé que es un tipo que está enganchado en el tema de migraciones, porque lo sigo, porque me gusta su música y que sé que su lectura es esa. ¿Por qué no nos das una mano con esto? Y me retuiteó, él que tiene 6,5 millones de seguidores en su Twitter, ¿no? Eso significó más para mi ego seguramente que para el evento. Pero digo, hay que animarse. Yo cuando no tengo el contacto de alguien lo busco por Twitter. Y hay maneras, hay que buscar el tono. Este, y hay que acordarse de una cosa, la famosa regla de los 6 grados de separación, ¿no? No me acuerdo ni de quién es, pero yo estoy seguro que con algunos contactos y de a poco uno llega a cualquier persona, a cualquier, absolutamente cualquier persona. Y claro, después de un tiempo de trabajar en un sector, en un ambiente, cada vez son más cortos los pasos para llegar a cualquier persona. Y, y sobre todo cuando se ha podido una organización invertir, apoyar, acompañar a un sector como es el de los periodistas, más cortos, ¿no? Entonces creo que vale la pena pensar a largo plazo, ir cultivando con quién vamos a trabajar y animarse a propuestas originales sobre todo, ¿no? Yo creo que más allá de la legitimidad o no, de pagarle o no a un influencer, y una vez que tenés claro el para qué y que sí necesitas que alguien sume, los influencers están muy fácilmente clasificados, o por lo menos en mi mundo, por causas, ¿no? Sabemos que Luciana Pecker es género, sabemos que, no sé, este muchacho residente es migraciones también, ¿no? O, no sé, no estoy muy al tanto de todos los influencers, pero digo, buscarles por el lado, no pretender que Liniers abre no sé, bueno, sí de género, porque él se hizo ni una menos, pero digo, es muy fácil etiquetarlos en el sentido de ponerles una carátula y buscarlos por temas que aterrizan mejor, partiendo de que está resuelto el para qué, ¿no? Totalmente. Y quedarnos con esto, bueno, ya vamos finalizando, que dijiste, Pablo, animarnos, ¿viste? Porque, ¿por qué no tenemos el derecho a decir o a comunicar o a conversar en el espacio público, en lo que sea, en lo que hacemos, tenemos el derecho, lo podemos hacer,
no es tampoco, viste, que estamos analizando la física cuántica, estamos manejando redes sociales y estamos manejando la prensa. Me parece que le dejamos esta reflexión para poder hacerlo, para poder animarnos, por ahí es como le pasó a Pablo, ¿qué me va a retuitear este muchacho? Y lo hizo, es decir, no dejemos de conversar, porque esta es la idea, más que de comunicar, que es como una abstracción que ni los comunicadores sabemos. Es decir, conversemos, gestionemos esos espacios. Em, Perdón, Pablo, voy a dejarles en el chat una encuesta. Yo eh, dejé antes lo del ah, surtidor, ¿no? Pero claro, eso es para que el interesado lo pueden copiar y dejarlo abierto, verlo después, pero me parece que es más eh, interesante tu encuesta. no, y les explico por qué, porque todos estos estudios nos ayudan a seguir analizando, seguir pensando perdón, estaba distraída porque no sabía si ponerlo en el chat o no. Alejandro, me dirás, pero por lo pronto lo dejo en el chat para seguir pensando y reflexionando en estos diferentes aspectos de la comunicación. Bueno, Pablo, si querés hacer un cierre, acá dice Carolina Tocali, animarnos con respeto y buena conversación. Así que a por ello. Va por ahí y una cosa que no salió mucho, pero que estamos intentando explotar, eh, estamos todos preocupados y llenos de problemas, aunque sí consumiendo mucho meme, ¿no? Y todo lo que nos puede sacar una sonrisa. Y creo que animarse al humor como canal, como lenguaje, desacartonarse un poco, ¿no? Creo que es una manera de comunicar y no sé si todo permite aterrizar a través del humor, pero una experiencia rápida, no lo hicimos, está en mi lista de pendientes algún día lograrlo. Hay un grupo que nació en YouTube, brasilero, se llama Porta dos Fundos, hacen humor político de toda su vida, cada video tiene millones de views y son cada uno de ellos, un grupo muy grande, muy influenciadores, humor político duro, humor duro, más como a lo Capusotto, digamos, pero en otra lógica más brasilera. Y ellos, por ejemplo, hicieron una campaña para aterrizar el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, con el humor, con los personajes y todo, pero el que consume a esa gente y no se pone a verse un video aburrido o un video técnico, lo que fuere, sino que quiere seguir divirtiéndose, al mismo tiempo estaba consumiendo y entendiendo que hay unos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y que son un 17 y que tal. Entonces, animarse al humor, animarse a la disrupción y animarse a ir un poco a contrapelo, salir un poco, no es nada nuevo, ¿no? Mucha gente y muchas organizaciones lo hacen, este, pero con proposición, ¿no? Ahí uno puede discutir, y pasaba muy rápidamente esto de Greenpeace con lo de reciclaje en Inglaterra, ¿no? Yo vi ese video, me lo pasaron hace poco, justamente en esta diplomatura de la Blas Pascal, que me invitaron a hablar de comunicación en una diplomatura sobre gestión de residuos, me lo pasaron. Dijeron, ¿qué te parece esto? A ver, vos que... Y, y está buenísimo el video, es muy poderoso, pero no me trae respuestas ni soluciones. Y una vez un firmar un change puede dejarme tranquilo en cierta conciencia, pero en el fondo sabemos que es un camino, no lo critico, pero digo, es importante que siempre venga algo propositivo, la pedrada, la agresión por per se, en algunos casos extremos puede ser necesaria la pedrada, ¿no? El cachetazo para despertar a un público, pero parece que en general tiene que venir la propuesta de cómo sigo, ¿no? Me enfrento, me miro esto de Boris y digo, bueno, ¿y yo qué hago? Bueno, firmo. Bueno, si me quedo con eso está bien, pero ¿y en mi casa separo o me preocupo porque el reciclador tenga condiciones? Entonces, animarse a la disrupción a todo, pero que nunca falte la propuesta en los mensajes, porque si no, chequeamos al final de un casillero cumplida la estrategia de comunicación, pero eso, ¿no? Tiene que estar siempre qué le dejo al que fue influenciado por mi mensaje como posibilidad para seguir, si no le dejo angustia nada más, ¿no? Absolutamente. El humor nos va a salvar. Bueno, unos mensajes tan lindos de Diana, María Luz,
que nos agradece. Los agradecidos somos nosotros, que seguramente vamos a repetir algún otro encuentro junto a Pablo, vamos a pensar los temas que nos ocupan en la sociedad civil, que es en lo que estamos trabajando Pablo y yo hace tantos años. Así que les agradecemos un montón la escucha, el tiempo, las ganas de estar hasta el final, que no es menor. Para nosotros compartir lo que nos interesa nos hace muy felices y felices de compartirlo, tanto desde la práctica de Pablo, desde cuestiones académicas, desde el ámbito que estemos, ¿sí? Así que muchísimas gracias por estar. Prometemos que se va a repetir este encuentro. Agradecemos a todas las organizaciones, a Fundación Albina, a la Konrad Adenauer, a Info Ciudadana, al Registro Único de ONGs de la provincia de Córdoba, que tanto nos ha colaborado, y a la organización Puentes. Desde ya nuestro mayor agradecimiento y seguimos en la conversación. Buenas tardes, ha sido un placer. Chau, chau.